Muy buenas noches, apreciados amigos. A cada uno de ustedes les damos la bienvenida por acompañarnos. Nosotros desde aquí, tú desde allí, desde la comodidad de tu hogar. Vamos a juntos estudiar la palabra de Dios. Justamente para eso nos hemos dado cita esta noche aquí con muchos de nuestros amigos que nos están acompañando. Tú desde tu casa y nosotros desde aquí, desde un hermoso templo. Vamos a estudiar la Biblia, la palabra de Dios y el propósito que Él tiene para nosotros. Hoy la vamos a descubrir. El curso que te traemos hoy, Enseñanzas de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús enseñó acerca de la Biblia? Pero queremos ver un detalle especial. Algunos personajes célebres de nuestro pasado, cuánto real se dieron a la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí vamos a ver a William, el padre de Saturno. ¿Qué dijo él? Todos los descubrimientos humanos parecen ser hechos solo con el propósito de confirmar más y más fuertemente las verdades contenidas en las sagradas escrituras. Célebres como este caballero y muchos otros personajes reconocieron a la Biblia como la palabra fidedigna de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche, escudriñarlo, estudiarlo. Y Jesús mismo, ¿qué dijo acerca de las escrituras? Jesús llamó a los escritos sagrados de su época escrituras. Ellas también pueden ser llamadas como escrituras de la verdad, según el libro de Daniel, palabras de vida, santas escrituras, sagradas escrituras o palabra de Dios. En los días de Cristo aún no existían los libros que componen el Nuevo Testamento. Recordemos, en los tiempos de Jesús, el Nuevo Testamento no existía porque recién se comenzó a escribir el año 60 aproximadamente, cuando Jesús ya había ascendido a los cielos. Las escrituras, el que él invitaba a leer, ¿cuál era? El Antiguo Testamento, conocido también como la ley Torá. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, parte en hebreo y algunas partes también en arameo. Luego también tenemos el Nuevo Testamento escrito en el lenguaje común de los tiempos de Jesús, el griego koiné. Esa lengua era la lengua común del pueblo en los tiempos de Jesús. Entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación. El Antiguo Testamento, hebreo y arameo. El Nuevo Testamento en griego. Entonces, si fue en hebreo, fue en arameo, fue en griego, y lo que nosotros ahora lo tenemos en castellano es una interpretación que los filólogos expertos en teología hicieron una traducción, y eso es lo que hoy nosotros tenemos en nuestras manos, y de ellas tenemos muchas versiones. Por ejemplo, la Biblia que yo tengo en mi mano es la común Reina Valera, la del 60. Pues hay otras, la de Luis Alonso Schockel, Biblia de las Américas, la Dios habla hoy, la NBI, la nueva versión internacional, pero todas son versiones que hombres expertos en teología que estudiaron los idiomas originales, que en algún momento dedicaron tiempo para estudiarla, hicieron la interpretación y por supuesto lo llevaron a nuestro idioma, y que nosotros ahora tenemos el gusto de tenerlo en castellano. ¿Qué más? La división. En el libro antiguo, es decir, el hebreo, no existen capítulos y no existen versículos, pero nosotros en nuestra Biblia, y vamos a invitar a nuestros amigos que nos están acompañando, que puedan abrir su Biblia, los que tienen allí, y vamos a darnos cuenta de un detalle. En nuestra Biblia encontramos capítulos, encontramos títulos, encontramos subtítulos y encontramos versículos. Si en el hebreo no había capítulos y no había versículos, ¿cómo ellos sabían entonces cuándo terminaba una idea y cuándo se abría a una nueva? Nosotros en el castellano tenemos también signos de puntuación, ¿verdad? Los signos de puntuación como la coma, dos puntos, punto y coma, tenemos los signos de puntuación. En lo mismo sucede en el hebreo. Los signos de puntuación ayudaban a entender cuando encontramos un signo de puntuación en la Biblia hebraica, sabemos, los que conocemos, sabemos que cierra una idea y abre a otra idea, que en teología puede ser un grupo de versículos, puede ser un grupo de capítulos que encierran una misma idea. En teología eso se llama perícopa, un grupo de versículos o un grupo de capítulos que encierran una sola idea.
Entonces, ¿de qué nos va a servir conocer estos detalles? ¿Por qué razón existen tantas religiones si hay una sola Biblia y existe un solo Dios? Muchos de nosotros nos hemos preguntado. Porque la Biblia está siendo interpretada no desde el punto de vista bíblico, sino desde mis creencias, desde mis convicciones. Yo voy a la Biblia para encontrar fuerza a lo que ya creo. Entonces allí está el error. Y cuando yo quiero hacer análisis de un versículo o de un capítulo, yo puedo errar, porque la Biblia es un todo. Porque en el original no había capítulos y no habían versículos. Pues miren, vamos a ver aquí. ¿Quién dividió la Biblia en capítulos y en qué año fue? Recién la Biblia se dividió en capítulos el año 1228. ¿Quién lo hizo? La división en capítulos, Stephen Langton. Él fue un obispo que realizó la división en capítulos el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento se realizó también la división en versículos por Robert Stienne. Estos caballeros dedicaron tiempo. Yo les pregunto, ¿será fácil leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis? No, hay que dedicar mucho tiempo. Y para dividirlo, para saber qué idea cortar y qué idea va a seguir, para dividirlo en versículos, para dividirlo en capítulos, pues sin duda son nombres que Dios ha utilizado para que dediquen tanto tiempo, para que tengan esa asertividad y colocar exactamente la división para los capítulos y los versículos. Y aquí, ¿cómo llegó la Biblia a nosotros? Si bien es cierto, estamos hablando de la traducción que nosotros tenemos, pero ¿cómo se escribió? ¿Cuánto tiempo se utilizó? ¿Y quiénes escribieron este libro sagrado? Aquí tenemos una línea de tiempo que nos va a ayudar a entender un poco más, a conocer de cómo se llegó a tener la Biblia y cómo llegó hasta nosotros. Aquí está. ¿En cuánto tiempo aproximadamente se escribió este libro? En un promedio de 1600 años. ¿Han conocido libros bestsellers? Muchos en la actualidad. Pero ¿algún libro bestseller ha demorado tanto tiempo en su escritura? 1600 años, pues ni siquiera el propio escritor puede vivir tanto tiempo como para escribirlo, ¿no? 1600 años duró. ¿Cuándo inició su escritura? 1500 antes de Cristo. ¿Y cuándo terminó? Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y 100 después de Cristo, estamos hablando ya del Nuevo Testamento. Porque cuando hablamos de la Biblia, ya estamos refiriéndonos tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. ¿Quiénes escribieron? El primer escritor de los primeros 5 libros que nosotros encontramos en la Biblia, conocida como el Pentateuco. Penta en el hebreo, 5, los 5 primeros libros. Tenemos a Génesis, tenemos a Éxodo, tenemos a Levíticos, a Números y Deuteronomios. El Pentateuco, que también era conocida como la Ley Torá. Esos primeros 5 libros fue escrito por Moisés, 1500 antes de Cristo. Hubieron muchos escritores porque para llegar a tener todos los libros, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, se involucraron muchos escritores, un promedio de 40 de ellos. Desde el 1500 hasta el año 100, 40 autores que encierran sus escritos y nosotros lo tenemos ahora en un solo libro que nosotros lo consideramos la Santa Biblia, la palabra de Dios. ¿Quién fue el último escritor? Juan. Moisés escribió el primer libro y Juan escribió el último libro. Y si hablamos del último libro, ¿de qué libro estamos hablando? Apocalipsis, muy bien. El Apocalipsis es el último libro que se escribió. ¿Quién lo escribió? Juan. Solo que Apocalipsis no es fácil de comprenderlo porque habla muchas imágenes y a veces hasta da miedo, pero en realidad cuando nosotros estudiamos a profundidad el libro, nos damos cuenta que fue escrito para brindar esperanza a personas que estaban siendo perseguidas, que estaban siendo quemadas, que estaban siendo asesinadas por seguir a Cristo. Se escribió el Apocalipsis no para causar miedo, sino para brindar esperanza a aquellos que estaban sufriendo. Por eso Apocalipsis le dice, toda lágrima será enjugada. Tranquilos, ya va a pasar. Pronto regresa Jesús por segunda vez y va a dar su justo pago a todos. Tenemos una división tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros en el Antiguo Testamento?
39. ¿Cuántos libros en el Nuevo Testamento? 27. Ya dijimos que los 39 libros del Antiguo Testamento, parte fue escrito en hebreo y parte en arameo. El Nuevo Testamento tenemos el griego koiné, o la lengua común del pueblo. Pero además de estas dos grandes divisiones, Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos subdivisiones. ¿En qué consisten las subdivisiones? El primer grupo, la subdivisión, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Luego tenemos los históricos, luego tenemos los poéticos. Entre los poéticos está Job, Salmos, está Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Para qué nos sirve conocer estas subdivisiones? Porque si yo quiero interpretar la Biblia y voy a un libro poético y quiero interpretarle de la misma manera que interpretaría el Pentateuco, voy a llegar a conclusiones erróneas. Por eso es que está dividido exactamente en grupos. Los poéticos tienen otro tipo de escritura. Los poéticos son más reflexiones, como en el caso de Salomón. En sus últimos días comenzó a reflexionar, comenzó a escribir sus reflexiones. Pero con su interpretación, yo no puedo dar lo mismo con el Pentateuco o con los libros históricos. Cada grupo necesita ser investigado, necesita ser leído de acuerdo a su contexto para poder llegar a conclusiones correctas. Tenemos a los profetas mayores, tenemos también a los profetas menores, y allí termina el Antiguo Testamento. Pero tenemos ahora ya el Nuevo Testamento también dividido en subgrupos. Inicia el Nuevo Testamento con los 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está. Ustedes son expertos. Ahora yo voy a ser el alumno, al parecer. Tenemos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dentro del Nuevo Testamento también tenemos un libro considerado histórico. Como en el caso del Antiguo Testamento, tenemos un grupo mucho más grande de libros históricos. Habla de historias de diferentes personajes, historia de guerras, historia de los reyes y muchas historias más. En el Nuevo Testamento tenemos un solo libro histórico, que es el libro de Hechos, llamado comúnmente Hechos de los Apóstoles, pero debería ser llamado Hechos del Espíritu Santo, porque el Dios Espíritu Santo es el que se manifiesta desde el primer capítulo hasta el último capítulo del libro de Hechos. Así que lean para conocer un poco más de ese Dios, el Dios Espíritu Santo, y es el que está aquí, porque cuando Jesús ascendió a los cielos, ¿se acuerdan las palabras? No les dejó solos, tranquilos, enviaré otro consolador, el que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la promesa. ¿Y de qué Dios era entonces? ¿De qué Dios estaba hablando? El Dios Espíritu Santo. Y ahí vemos. Luego tenemos las epístolas, las cartas paulinas. Y las cartas paulinas no son muy fáciles de comprender. El mismo apóstol Pedro, dice: los escritos de Pablo, del hermano Pablo, no son fáciles de entender. Hay que tener cuidado con su interpretación, porque cuando Pablo, revisamos su historia, era un hombre muy culto, hablaba más de un idioma. Y por supuesto, cuando él escribió, su escritura fue muy diferente al de los demás, que algunos de los escritores de la Biblia ni siquiera tuvieron una profesión, como lo tuvo Pablo. Pero vamos a llegar a una conclusión, que desde el Antiguo Testamento hasta el último libro que está en el Nuevo Testamento, ninguno de ellos se contradice. Por una sencilla razón, porque el Espíritu Santo inspiró a cada uno de ellos, a pesar que escribieron en épocas diferentes, en una cultura diferente, en un día diferente, en un año diferente, pero fue el mismo Espíritu, por eso no hay contradicción entre ellos. Y el último libro, Apocalipsis, considerado entre los libros proféticos, pero también en el Antiguo Testamento tenemos uno más, un profético, que es Daniel. Daniel y Apocalipsis, 2 libros proféticos. Miren, detalles. ¿Cómo yo debo estudiar la Biblia? Vamos a estudiar 6 pasos que, si usted los sigue en su casita,
va a llegar a conclusiones adecuadas cuando abre la Biblia. Y ese tiempo que usted dedica de 10, 15 minutos van a ser favorables para encontrar la verdad. Primer paso, orar. ¿Qué es orar? Simplemente dialogar y decirle, Señor, ayúdame para poder entender la verdad al abrir tu palabra. Nada más. Ayúdame, ilumíname para entender lo que tú inspiraste a los profetas. El primer paso, y usted lo puede ver ahí en el libro de Salmos. El segundo paso es, necesitamos entender y comprender que la Biblia es su propio intérprete. Yo no necesito ir a otros libros, yo no necesito consultar a otros hombres o a un doctor de la ley o a un pastor o a un sacerdote para que me diga qué dice la Biblia, porque la Biblia es su propio intérprete. ¿Qué más? Leer el texto en su contexto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan un texto muy conocido, Hechos 10, 11 al 15? ¿Qué historia se nos presenta aquí? Pedro en un sueño, y en el sueño un enorme lienzo, y en el lienzo animales inmundos. Entonces la voz en su sueño le dice, mata y come. Si yo me quedo con esa parte de la Biblia, porque a muchos escuché interpretarle, si la Biblia dice mata y come y el apóstol se refiere a Dios y le dice, pero ¿cómo me pides tú que mate y come si son animales inmundos? Y en el libro de Levíticos, en el Antiguo Testamento, tú prohíbes comer esos animales porque pueden dañar mi cuerpo, porque me puedo enfermar, porque el 80% de las enfermedades que el ser humano pueda padecer ingiere por la boca. Y Dios le dice, lo que yo purifique, tú no lo llames inmundo. Si nos quedamos ahí, ¿de qué está hablando? De alimento. Pero si yo continúo leyendo, me voy a dar cuenta que no habla de alimento alguno. ¿De qué estará hablando? ¿Qué les parece si lo leemos? ¿Y qué texto vamos a leer? El libro de Hechos, capítulo 10. Vamos a abrir la Biblia porque al abrirla hay sabiduría. El libro de Hechos, capítulo 10. Aquí está. Hechos, capítulo 10. Miren, en el versículo 15 en adelante, perdón, del 11 en adelante, se presenta el diálogo en el sueño de poder comer cosas inmundas. Y el apóstol dice, pero ¿cómo me pides tú comer cosas inmundas? Y Dios dice, lo que yo he purificado, tú no lo llames inmundo. Cuando vamos al versículo 28 del mismo capítulo, mira lo que dice. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí se me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro o inmundo. ¿De quiénes estaba hablando? ¿Está hablando de comida? No, está hablando de los gentiles, que para los judíos los gentiles eran conocidos como cerdos, los conocían como seres impuros, los conocían como perros. Cuando yo me quedo en los primeros versículos del 11 al 15, yo llego a una conclusión. Lo que me pongan a la mesa, yo voy a comer, porque lo que Dios creó, lo que Dios purificó, tú no lo llames inmundo. Me quedo con la comida. Pero ¿es de la comida que está hablando el párrafo completo, el capítulo completo? No. Esa es la razón fundamental del por qué necesitamos analizar la Biblia en su contexto. Esa es la razón fundamental del por qué existen tantas religiones, porque quieren hacer teología de textos aislados y a decir, esta es la verdad que buscaba y por fin la encontré. Ya no continúan leyendo para entender el panorama en su completo. Un elefante, 7 personas ciegas tocando a un elefante. Un ciego no puede ver, pero sí puede descifrar palpando. Pero cada uno de ellos, uno agarra las patas, otro agarra la oreja, otro agarra la trompa. Y a nosotros le preguntamos, ¿cómo es un elefante para ti? El que agarró la trompa, ¿cómo va a decir? Es alargado. El que agarró las orejas, ¿qué va a decir? Un concepto diferente. Y el que agarró las patas, un concepto diferente. ¿Pero eso es el elefante? No, el elefante, para hablar de elefante necesitamos hablar del total. Cuando yo voy a la Biblia, yo necesito leer en su contexto.
Y para analizar su contexto completo, muchas veces necesito leer un capítulo completo o muchas veces 2 hasta 3 capítulos para recién entender el contexto en su totalidad. Cuando yo pretendo analizar la Biblia, encontrar una verdad en un texto, voy a errar en su interpretación. Un texto fuera de su contexto es un mero pretexto. ¿Sí escucharon, no? Un texto fuera de su contexto es un mero pretexto. Cuarto punto, comparar con otros textos. Si yo en un texto, en un libro, intento encontrar una verdad y para mí no está muy claro, yo necesito ir a otros libros que hablan del mismo tema. Porque si quiero esforzar y sacar la teología solo de ese capítulo, solo de ese versículo, lo aíslo de todo lo demás. Conclusiones erróneas. El Antiguo y el Nuevo Testamento se ayudan para poder darnos una interpretación correcta. Quinto paso, considerar la Biblia en su totalidad. Escuché a muchos decir, hoy nos sirve el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue para los judíos, fue para los israelitas, fue para nuestros antepasados. Pero si yo saco el Antiguo Testamento, es como pretender mantener parado esta casa quitándole los cimientos. ¿Será posible? Sacarle el Nuevo Testamento es pretender tener una casa sin techo. No es posible. El libro de Mateo 24, que ya forma parte de los evangelios en el Nuevo Testamento, Mateo 24:37 dice, ¿quieres saber cómo vendrá Jesús? ¿Qué dice? Así como en los días de Noé, en el tiempo del diluvio, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Hay forma de saber qué acontecimientos van a anteceder a la venida de Jesús? Sí. ¿A dónde me invita a ir Mateo? A estudiar la historia de Noé y el diluvio en el Antiguo Testamento. Y así como Mateo, los demás escritores citan muchos textos del Antiguo Testamento. Entonces yo no voy a pretender hacer teología en el Nuevo Testamento aislándole del Antiguo Testamento. El Antiguo nos presenta la promesa que Jesús vendrá, Isaías 7, Isaías 53. El Nuevo Testamento nos muestra que esa promesa es verdad, que se cumplió, porque Jesús vino, estuvo con nosotros, vivió como nosotros, que fue crucificado, que murió, que resucitó y ascendió a los cielos, pero nos dejó la promesa que volvería, porque se va para preparar lugar para todos aquellos que decidan amar a Él en esta tierra. Y sexto paso, los pasajes más fáciles explican a los más difíciles. ¿Estamos? Hay algunos complicados, pero hay otros textos fáciles que nos van a ayudar a entender de qué está hablando. Por eso necesitamos la Biblia en su totalidad. Y con esto vamos a ir finalizando. ¿Por qué debemos de confiar en la Biblia como palabra de Dios? Número 1, porque la arqueología lo corrobora. Año 1940, las famosas cuevas de Qumran, donde se encontraron los manuscritos, donde se encontraron vitelas, donde se encontraron papiros, donde se encontraron tablillas, que extrayendo esos manuscritos lo transcribieron y gracias a esos hallazgos, hoy nosotros tenemos la Biblia. ¿Qué más? Necesitamos creer y confiar en la Biblia porque hay unidad en sus escritos. ¿Cuántos años demoró para ser escrita? 1600 años. ¿Cuándo inició su escritura? 1500 antes de Cristo. ¿Cuándo terminó? 100 después de Cristo. Si hubo un lapso de 1600 años, con 40 autores diferentes, con 40 hombres viviendo en épocas diferentes y no encontramos contradicción alguna en su mensaje, entonces necesitamos creer que fue Dios el que dirigió en su época a cada uno de esos escritores. Su unidad. ¿Qué más? Porque sus profecías se cumplen. Isaías presenta la profecía de que Jesús llegaría a esta tierra. Daniel presenta la profecía de que Jesús llegaría en una época exactamente, que sería crucificado detalladamente. Daniel lo especifica el tiempo, el momento, en qué año será crucificado Jesús. Y se cumplieron al pie de la letra. ¿Por qué debemos de confiar en la Biblia? Porque sus profecías se cumplen. Hoy
Hay muchos hombres que pretenden ser profetas. Los que ven televisión, el profeta de América. ¿Sí se acuerdan, no? Es que se hace llamar el profeta de América. Que lo que él dice que va a suceder en adelante, se cumple. Y a veces parecería que se cumple, pero ¿qué es lo que sucede? Nuestra mente tiene la capacidad de asociar las cosas, de lo que dice con lo que se cumplió. Y digo, tiene razón, se cumplió. ¿Y eso será verdad? No. No hay ser humano que conozca el futuro, no lo hay. Por eso el consejo bíblico, Jesús dijo, cada día tiene su propio afán. No te afanes, no tengas miedo, no vivas con temores, no vivas con ansiedad, pensando qué va a suceder mañana, porque es incierto para todos. Solo Dios conoce el futuro. No hay ser humano que tenga la capacidad de conocer el futuro, solo Dios. Y si creemos en Él, pongamos nuestro mañana y vivamos y disfrutemos el ahora. ¿Qué les parece? Y cuarta razón, el por qué debemos de confiar en la Biblia. Porque tiene un poder transformador. En el Nuevo Testamento encontramos muchos milagros. ¿En algún momento ustedes estuvieron buscando un milagro de sanidad, de solución a un problema, para un negocio? ¿O estaban a punto de quitarte la casa que se hipotecó y buscabas un milagro? Y te pregunto, ¿Dios te contestó? Muchas veces. Y lo seguirá haciendo. Porque los milagros que se registran en la Biblia son evidencia de que en nuestro tiempo esos milagros pueden formar parte de nuestras vidas, porque el Dios de ese tiempo es el mismo Dios de nuestro tiempo. Y si tú estás buscando un milagro, el único lugar a donde tienes que acudir para que no te falle y para que no te decepciones es Dios. Los hombres nos decepcionamos. Podemos prometer muchas cosas. A veces los esposos, las esposas nos decepcionan, nosotros decepcionamos. Prometemos cosas y no lo cumplimos. Pero si Dios prometió algo, Él jamás te va a decepcionar. Dios lo que promete, lo cumple. La Biblia tiene un poder transformador. Entonces, frente a este estudio, hay decisiones que tomar. ¿Les parece? 3 decisiones sencillas vamos a tomar esta noche. Número 1. Creo que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Vamos a repetirlo, ¿les parece? Creo que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. ¿Lo crees? Qué bueno, qué maravilla. Segunda decisión a tomar. Deseo aceptarla como regla de fe y práctica. Es decir, ¿es suficiente abrir y leerla? De nada serviría si no la practicamos, porque la Biblia es un libro 100% práctico, para ser leída, pero también para ser practicada. Si la lees, te vas a enterar de lindas cosas, pero si la practicas, vas a disfrutar de lindas cosas. ¿Y qué quieres? ¿Solamente enterarte o disfrutarlo? Disfrutarlo. Para disfrutarlo, no solo hay que leerla, sino practicarla. Muy bien. Tercera decisión a tomar. Prometo, por la gracia de Dios, estudiar y practicar sus enseñanzas. ¿Qué le parece si hacemos un compromiso hoy? 10 minutos antes de acostarnos. ¿Te empobrecerá por dedicar 10 minutos para abrir el libro sagrado y ir a dormir? Lo contrario, si estás estresado o estresada, el solo hecho de abrir la Biblia ya hay poder porque se abre la palabra de Dios. Y esos 10 minutos serán suficientes para iniciar y tener un dulce descanso. Y qué mejor si abres tu Biblia y lees el texto: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás vivir confiado. Qué maravilla. Estas 3 decisiones las necesitamos tomar hoy, no por bien mío ni por bien de Dios, por bien de cada uno de nosotros. Todos los días nos esforzamos por buscar lo mejor para nosotros y para nuestros seres queridos. Y hoy tengo la seguridad y con firmeza les digo que ustedes están en el mejor lugar del mundo, a los pies de Jesús, abriendo su palabra. Entonces ahora el compromiso es a leerla y a practicarla.
¿Les parece si terminamos con una oración y que sea Dios el que nos ayude, no solo a leerla, sino también a practicarla? Vamos a orar. Amado Padre, agradecidos estamos por este momento maravilloso que nos has permitido disfrutar tu mensaje, que al abrirse tu palabra hemos encontrado mensajes maravillosos. Hoy hemos terminado convencidos que la Biblia es tu palabra. Creemos en ella y por eso, Señor, hoy queremos pedirte que tu Espíritu nos acompañe, que al abrirla, al leerla y al encontrar en puedan ser llevadas y practicadas en nuestro diario a vivir. Te pido que bendigas a cada uno de mis amigos, amigas aquí presentes que nos estuvieron acompañando y también a nuestros amigos que nos acompañaron a través de las redes sociales. Sé tú con nosotros en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecidos a cada uno de ustedes. Si les gustó el estudio de hoy, mañana será mucho mejor. Nos encontramos en el mismo lugar, en la misma hora. Y a ustedes, mis queridos amigos, también les agradezco de todo corazón por habernos acompañado. El día de mañana, una vez más, tienes una cita con la palabra de Dios. Un abrazo para cada uno de ustedes y una linda noche. Buscas corazones que no teman ir al campo de batalla. Buscas vidas dedicadas a servir, que amen tu palabra. Buscas luces en la oscuridad, que no tengan miedo de brillar, porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no. Si me llamas, ¿qué hacer? Sé que tú buscas, que no tiene dudas de la decisión. Entregar de nuevo el corazón a tu misión. Buscas a los que se entregan de verdad y no a los mejores. Buscas a los que comparten sin dudar tus grandes bendiciones. Buscas luces en la oscuridad, que no tengan miedo de brillar, porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no. Si me llamas, ¿qué hacer? Sé que tú buscas, que no tiene dudas de la decisión de entregar de nuevo el corazón, de entregar de nuevo el corazón a tu misión. Oh, 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 oh.